buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos para que tus oídos espirituales se abran. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Quiere decir que la palabra, que es espíritu y es vida, abre tu oído espiritual. La palabra nos enseña que tenemos dos oídos. El oído espiritual, que es el acoe, de ahí sale la interpretación espiritual de la palabra, y también tenemos el oído natural, que es el ous, que es donde sacan los médicos para decir trompa de Eustaquio, que es el sonido natural donde recibimos la información. Pero los dos oídos tienen que estar en combinación para que el oído acoe se abra para recibir la palabra en el hombre interior. Y eso solo sucede con la palabra revelada, no con filosofías humanas, ni relatos bíblicos, ni testimonios. Solo la palabra revelada, aquella que salió del corazón de Dios. Nuestra oración es que usted sea bendecido y fortalecido por el poder de la palabra. Y hoy les voy a leer una porción de la palabra que me ha llamado mucho la atención, que dice, y la podemos encontrar en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es importante que nosotros tengamos esta palabra bien sembrada, porque de otra forma llega la crisis a nuestras vidas, como en otras ocasiones que nosotros hemos escuchado hablar de que llegan situaciones, y si tú no tienes el conocimiento de la palabra, no vas a poder salir al otro lado. Y nosotros estamos en la barca y vamos rumbo a la otra orilla, y vamos a llegar a la otra orilla, pero es a través del conocimiento de la palabra. El conocimiento es todo lo que la mayoría de lo que es la iglesia evangélica, proyecto protestante, no disfrutan de una herencia. Entonces los pastores se cansan, y yo digo que por gusto de insistirle a la gente de que tengan fe para recibir la herencia, y eso es un total error y disparate, porque para tú recibir la herencia tú no necesitas fe. Esa herencia se recibe por medio del amor de Dios. Tú no sabías que eras heredero. Ejemplo, es igual que tú ahora tienes un familiar y ese familiar te deja una herencia, y viene el abogado y el hombre del banco y te dice: hermano, aunque su familiar Raúl le dejó una herencia y ya la herencia está firmada, después vamos a leer ahí que en cuanto a la herencia, todas las cosas, no una, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas mediante el conocimiento, que pueden haber heredado una fortuna, pero si tú no tienes el conocimiento de que tienes una fortuna, te puedes morir hasta de hambre sin saber que ya eres rico. Y hoy queremos hablarte solo sobre lo que la palabra nos enseña en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el creyente y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que edificaron y desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí dice, desechando pues toda malicia. La malicia se traduce en picardía, gente pícara que su conducta habla por sí sola y tú te puedes dar cuenta que no te están hablando con claridad. Entonces yo sé que tengo que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Esa es nuestra función actual como sacerdote, de declarar la palabra del nuevo pacto que hablada a través de nuestra boca produce en el mundo espiritual, y a eso se le llama la rema de Dios, a la palabra leída y revelada puestas en nuestros labios. Nosotros como real sacerdocio llamamos lo que ya existe en el mundo espiritual con nuestra confesión, que es la profesión del sacerdocio del nuevo pacto de la gracia, atrayéndolo al mundo natural. Y cuando estas dos verdades se unen es cuando ocurre el milagro. Acuérdate, un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Busquemos en el Salmos capítulo 42, versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. El propio Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 al 8 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos dice que él nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que nos está enseñando la palabra es que Dios creó un reino de sacerdotes. El sacerdocio es una sombra del Antiguo Testamento, y la función del sacerdote era entrar en el lugar santo y confesar los pecados del pueblo, y esto lo hacía todos los años. Pero ahora nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de Jesucristo, y la función del sacerdote es confesar las bendiciones que obtuvimos por la herencia a través del haber creído. En Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: la ley se entregó al pueblo bajo el sacerdocio de Leví, pero la gente no se podía perfeccionar espiritualmente por medio de ese sacerdocio. Era necesario que apareciera otro sacerdocio, pero no como el de Aarón, sino como el que tiene Melquisedec. Cuando cambia el sacerdocio, cambia también la ley. Por eso, en esta dispensación que nos ha tocado vivir, que es la gracia, hay un cambio de sacerdocio, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 24. Dice así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley y del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él.
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho un mejor fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debidos a que por la muerte no podían continuar, mas siempre tiene un sacerdote inmutable. ¿Y cuándo es que sucede este cambio sacerdotal? Lo podemos ver en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué tipo de palabra? ¿Cualquier palabra? No, te dice desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y entonces yo tengo aquí una definición de la palabra niño, porque recordemos que esta Biblia no se escribió en español, sino se escribió primero en arameo, y después en hebreo antiguo, después en hebreo moderno, y después otra vez en arameo, y después en griego, y después en latín, y después de todo eso en otros idiomas. Por ejemplo, la palabra niño, veremos que apela a niño recién nacido. Un niño recién nacido, más bien nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que él desea que es ciertamente la leche directo de la teta, o sea, entre la boca del niño y el seno de la madre. Porque la palabra que no es adulterada inspira confianza, tiene seguridad, y quien da garantía, quien es el Espíritu Santo. Ahora hay otro tipo de niños que ya no es el brepo, que es el niño recién nacido. Hay otro que es el nepiazo, que quiere decir en griego el niño que es perdonador. El que tú regañas al momento se le olvida, es perdonador y ya no es recién nacido, pero es inocente, lo cree todo, pues cuanto lo cree todo, tiene una fe gigantesca. Se le llama nepiazo, el que es niño en la malicia, que no es pícaro. Es el niño que Jesús se refiere en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ese es el niño que se refiere, el niño que es nepiazo. Ese es el niño que no se anda preguntando al padre si va a pagar renta y si ya hiciste la compra de la comida. Cuanto es nepiazo y lo cree todo, por cuanto es nepiazo, sin malicia, no duda. Jesús dice, dejad los niños, los que están en estos grupos, aquellos que son nepiazos, venir a mí, no se lo impidáis, porque de esta gente es el reino de los cielos. Por lo que yo le diga, ellos lo creen. Creen en sanidad, finanza, milagro, que aquella situación se va a resolver, no importa lo que parezca. Dios tiene esa situación en control, porque Él está al tanto de lo que te hace falta. En cambio, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir el día a día con fe y descargando todo peso de preocupación ante Dios
es mejor para nosotros que dejarnos consumir con la incertidumbre, ya que tenemos la seguridad de que Dios suplirá nuestras necesidades, como dice en su palabra, vuestras necesidades de todas estas cosas. Nuestro Padre abastece de alimento para su creación. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en Mateo capítulo 6, versículo 26 dice: valemos mucho más que las aves, y debemos tener la seguridad de que también proveerá para nuestras necesidades. Entrega en oración todas tus preocupaciones y toda ansiedad que ha invadido tu corazón. Aprende a creer en el amor de Dios, que no deja a nadie desamparado. Clama y ten la seguridad de que Él escucha. Mantente sereno y disfruta en las bendiciones que te rodean. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, se refiere a la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche es un alimento por excelencia para los niños, y la leche espiritual es el alimento por excelencia para el espíritu del hombre, y esto es la palabra de Dios. Esta palabra está dirigida a los niños espirituales que deben tomar la leche espiritual no adulterada. Cuando Pedro nos habla de niños recién nacidos, nos habla de aquellos que han recibido una nueva infancia espiritual. Terminamos diciendo: desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, acercándose a Él piedra viva, diamante con vida, tú también piedra viva. Bueno, hasta aquí vamos a recibir que tú estás sano, que tú estás en completo y no te falta nada, dependiendo de que tú no estás dependiendo de los hombres ni haciendo holísticas de adoración así, sino que tú estás sano, estás próspero, estás completo y tienes cobertura angelical. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarse, que trazas bien la palabra de verdad. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Y acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.